Bienvenidos al panel de educación, el camino hacia las oportunidades. La sociedad estadounidense es excepcionalmente dinámica, por lo que impone la necesidad de adaptarse y superar obstáculos permanentemente. La educación es la constante siempre presente en el logro de este objetivo. Además, el proceso de integración requiere que los inmigrantes adquieran conocimiento de la ley, la cultura y las tradiciones del país de acogida. Según el informe del Immigrant Policy Institute titulado Los estudiantes de origen inmigrante en la educación superior de los Estados Unidos, encontramos que más de 5.3 millones de estudiantes de familias inmigrantes asistieron a los colegios y universidades estadounidenses en el 2018, lo que representa el 28% de todos los estudiantes postsecundarios estadounidenses. Un grupo clave son los estudiantes de origen inmigrante, primera generación, y los estudiantes nacidos en los Estados Unidos con padres inmigrantes, segunda generación. Los estudiantes de origen inmigrante han llegado a desempeñar un papel importante en la inscripción postsecundaria, representando casi el 60% del crecimiento de la población estudiantil entre el 2000 y el 2018. Las estadísticas de Nueva Jersey correspondientes al 2019 estiman que hay una población de más de 1.800.000 inmigrantes de 25 años o más con el siguiente nivel educativo. Quienes tienen menos de diploma escolar, el 18%. Educación secundaria o GED, 24.4%. Universidad o grado asociado, 16.5%. Licenciatura 23.7% y posgrado 17.3%. Puesto que los desarrollos tecnológicos están cambiando el mercado laboral, aumentando la demanda de trabajadores especializados y probablemente se está reduciendo significativamente la de trabajadores menos calificados, es indispensable que los inmigrantes adquieran la mayor educación y capacitación posible. Dado que se proyecta que los inmigrantes y los hijos de los inmigrantes nacidos en los Estados Unidos serán la fuente principal del crecimiento futuro de la fuerza laboral de los Estados Unidos, invertir en su educación y desarrollo de habilidades beneficiará a la economía y a la sociedad entera de los Estados Unidos. Este panel tiene como objetivo promover la importancia de la educación como una forma para que los inmigrantes tengan éxito en los Estados Unidos. A continuación, educadores, investigadores, representantes del gobierno hablarán sobre este importante tópico. El panel será moderado por Juana Inurtirragui, miembro de la Junta Directiva de IACO. Panelistas, quiero darles la bienvenida a la conferencia del 2021 organizada por IAC. Yo soy Juana Isabel y voy a ser la facilitadora de este segmento fabuloso sobre educación, que es la ruta para las oportunidades. La sociedad americana es dinámica y nos impone la necesidad de adaptarnos a los obstáculos para podernos reinventar. La educación es la constante para poder lograr esta meta. De igual forma, el proceso de la cultura exige que los inmigrantes adquieran el conocimiento de la ley, la cultura del país anfitrión. El propósito de este seminario resalta la manera de que los inmigrantes puedan tener éxito. Me complace mucho participar en este evento y tener la oportunidad de hablar sobre este tema. Empecé mi carrera en una organización comunitaria que empezó en inglés para ESL y me transferí, pasé después a a una organización. Después de un tiempo terminé me gradué en la universidad y y ahora puedo atestiguar que esta es la clave para las diferentes oportunidades. Por favor, quiero que le demos la bienvenida a la doctora Jean Batalova, que es
analista senior en el Instituto de Política de Migración. Ella es una analista en el MPI y maneja el Centro de Migración, que es que es un recurso único que ofrece acceso a los últimos hechos. Cubren los Estados Unidos y los datos globales en inmigración y en la integración de inmigrantes. También también participa en el Instituto de Migración. Sus áreas de experiencia incluyen el impacto de los inmigrantes en la sociedad y en los mercados laborales, la movilidad social de, para adultos y para adolescentes, y también maneja temas de política para los trabajadores altamente entrenados en diferentes áreas de Estados Unidos. Su libro Skilled Immigrating Native Workers en Estados Unidos se publicó en el 2006. La doctora Pralova es socióloga de la Universidad de California, tiene un MBA de la Universidad de Brussels y tiene tiene una especialidad en Moldova. Quiero darle la bienvenida a la doctora Badalova. Hola a todos. Mi nombre es Janet Badalova. Gracias a Juana por la presentación y muchas gracias por la invitación a esta conferencia. También soy inmigrante, como muchos de ustedes probablemente. Llegué a Estados Unidos para poder estudiar y definitivamente soy testimonio de la importancia de la educación superior y lo que nos ofrece la educación a los inmigrantes, a aquellos que somos hijos de inmigrantes, en términos profesionales, oportunidades, salud, resultados, la movilidad social, la participación y todo tipo de integración en las medidas de movilidad social. Entonces, actualmente trabajo con el Instituto de Política de Migración. Los que no nos conocen a nosotros, somos una organización de investigación que estamos basados en Washington. Nosotros analizamos las tendencias de migración en Estados Unidos y en otros países. Y uno de los temas del instituto y mío propio tiene que ver con los estudiantes inmigrantes y las barreras que ellos han enfrentado para poder obtener su educación. Entonces, la tarea que tengo hoy día es darles a ustedes un vistazo general de las cifras y las características de los estudiantes inmigrantes. Es una población importante, creciente en este caso, y nosotros y los legisladores, los educadores, tenemos que prestar mucha atención a esta población porque realmente son demasiado importantes dentro de los estudiantes. Entonces, ¿quiénes son estos estudiantes? Vamos a hablar un poco sobre dos grupos en este caso. Uno tiene que ver con los inmigrantes, las personas que nacieron en otro lugar, vinieron a Estados Unidos, pero también a las personas que llegaron a estudiar. Y el segundo grupo son los niños que nacieron en Estados Unidos de familias inmigrantes. ¿Por qué los estamos combinando en este caso? Porque es que nos genera la oportunidad para determinar las barreras que han experimentado los estudiantes inmigrantes y se conectan mucho con su estado migratorio, ya sea por su estatus propio, por el estatus de sus padres. También quiero darles un contexto, quiero comparar las cifras y las características que tienen que ver con las terceras generaciones, los estudiantes que nacieron en Estados Unidos de padres americanos. Entonces, en el 2018,
había más o menos unos 19 millones de estudiantes que asistían a las universidades de Estados Unidos. 5.3 millones de ellos eran de origen inmigrante. Entonces, si miramos en retrospectiva en el pasado, en el 2000, esa cifra solamente representaba 2.9 millones. Estamos hablando de un crecimiento considerable de esta población en menos de 2 décadas. Y lo que es importante es que el crecimiento de la población inmigrante se dio mucho más rápido frente al crecimiento de los estudiantes de una familia que había nacido en Estados Unidos. Ahora, la población creció en un 82% en comparación con el 15% frente a las familias de estudiantes que habían nacido en Estados Unidos. Debido a este alto crecimiento, los estudiantes inmigrantes en este momento representan más de un cuarto de los estudiantes de Estados Unidos en educación superior. Estamos hablando de un 28% frente al 20% que vimos en el 2000. Entonces, ¿qué grupo es el que impulsa esta tendencia? Y esto es sumamente importante porque las características de la población, cuando estamos hablando de la mayor representación, determinan los resultados y las barreras que pueden enfrentar. Entonces, la población de mayor crecimiento son hijos norteamericanos de familias inmigrantes. Entonces, ¿por qué es tan importante esta población? En primer lugar, por los números, por las cifras, hasta cierto punto determinan los resultados, pero también es muy importante porque esta población nació en Estados Unidos, entonces tiene su ciudadanía por nacimiento y significa también que tienen el mismo tipo de acceso a la educación y a los beneficios sociales y oportunidades que tienen los niños americanos nacidos de ciudadanos americanos o de personas nativas americanas. Entonces, lo que también es muy importante mencionar es que de todos, de toda de toda la población inmigrante, la gran mayoría son nacidos, son natales, que nacieron, personas que nacieron en Estados Unidos, pero otra parte importante, estamos hablando del 16% que son ciudadanos americanos por naturalización, porque se hicieron ciudadanos. Entonces aquí vemos, independientemente de la población, que empezó a participar en las universidades, son ciudadanos americanos, ya sea por nacimiento o por naturalización o porque llegaron a estar presentes en este caso. Entonces, aquí nos da una perspectiva un poco diferente frente a lo que tenemos nosotros en cuanto a los estudiantes inmigrantes. A menudo el énfasis se centra en estudios estudiantes indocumentados, que es una gran mayoría y muchos de ellos son ciudadanos o son personas que realmente no tienen una legalidad. Entonces, no solamente se enfoca en uno o dos estados, por ejemplo, en California, que ya ustedes saben de qué estoy hablando, pero también es bastante evidente en, en todo el país. Por lo tanto, los estados realmente han evidenciado un crecimiento bastante importante en esta población. Entonces, estamos hablando no solamente de los estados como, por ejemplo, California, Kansas, Florida, donde vemos poblaciones inmigrantes, sino que también tenemos estados como Nevada y Massachusetts y Washington y Connecticut, en donde, si bien los números de pronto no son tan significantes, pero si vemos la participación de todos los estudiantes en términos de educación, la participación es mucho más alta a nivel nacional. ¿Por qué es tan importante esta población? Estamos hablando de las cifras, la distribución que tienen en todo el país. Y otra característica que tenemos que tener en cuenta, estamos hablando de la composición étnica.
étnica. Los inmigrantes representan el primer grupo, es un grupo bastante diverso y representan una participación bastante grande de unas minorías importantes. Entonces, vemos unas protestas relacionadas con el racismo sistémico, discriminación por su raza, y esto ha empeorado. Es como este sentido de pertenencia, la inigualdad racial. Y en la sociedad incluye el acceso de los estudiantes a ambos tipos de educación y su habilidad de graduarse con un título de manera oportuna. Entonces, si bien ¿por qué también es importante esa población? Es porque en términos de su proporción, de su composición, los estudiantes inmigrantes generan o representan una minoría, principalmente las personas latinas, asiáticas. Entonces, si sumamos todo esto en conjunto, ¿cuáles son las características y cuáles son las tendencias? ¿Qué es lo que significa esto para los legisladores, para los prestadores de servicios, para las universidades? Para el personal que maneja las universidades, los docentes, los profesores y también para para las personas que estudian con ellos. Yo creo que aquí tenemos que mirar que los estudiantes, vemos que está cambiando este panorama, vemos que los estudiantes de hoy día vienen de familias inmigrantes que en el pasado esta población o eran ciudadanos americanos por nacimiento porque se hacían legales o porque venían como parte de este proceso. Entonces también vemos a algunas minorías étnicas frente a los estudiantes que son nativos o que son hijos de ciudadanos americanos. Entonces los legisladores, aquellos que defienden estos diferentes procesos, vemos que en este momento forman parte de tres áreas de política. La primera son las credenciales, tenemos las políticas de desarrollo de fuerza laboral. Em, en este momento, como mencioné, vale la pena mencionar que debido a los cambios demográficos en la sociedad americana, algunos de los niños que nacieron, algunas personas que viven mucho más tiempo, el número de trabajadores está reduciéndose. Mientras que la población que necesita este tipo de apoyo a las personas que están retirándose está creciendo. Entonces, ¿quiénes van a ser los trabajadores del futuro? Y lo que muestran los estudios es que la gran mayoría de esos trabajadores van a venir de familias de origen inmigrante. Entonces, las inversiones que se están haciendo en esta operación hoy día, en este proceso, va a ser un fruto bastante positivo en el país. Entonces, no solamente estamos hablando de los diferentes estados. Estamos hablando de una tendencia de la fuerza laboral educativa en todo el país y en los diferentes ministerios. Esta población es sumamente importante para los esfuerzos de equidad racial. Como mencioné anteriormente, vemos las discriminaciones sistémicas, la inigualdad racial. Realmente es algo que se vio afectado por los movimientos, los diferentes aspectos que generan temas de educación. Entonces, la tercera parte tiene que ver con las políticas de migración. La mayoría de los estudiantes inmigrantes son poblaciones, muchos de ellos vienen de familias en donde al menos uno de los padres
de pronto no puede tener un estatus legal en Estados Unidos y especialmente la situación cuando estamos hablando de los padres, los estudiantes, independientemente de su estatus legal, van a enfrentar mayores barreras para poderse registrar, para poder tener una muy buena educación. eh, o hay mucha investigación, evidencia investigativa en donde vemos que eh, en las diferentes comunidades que indica o apuntan a este hecho. Entonces, la trayectoria social y económica de los estudiantes inmigrantes se conecta de muy de cerca con la situación de las familias inmigrantes y las políticas que apuntan a estas familias, a los cargos políticos, a las políticas o a los cargos políticos o que facilitan la integración en la sociedad americana. Me gustaría que que hay algo que quiero que se lleven. Recuerden que las cifras están creciendo, los números están creciendo, vemos una población mucho más grande y es algo que aplica a muchos de los estados, muchas de las comunidades en las que vivimos en el mundo y vemos que hay un argumento económico que se tiene que resaltar, que las inversiones que se hacen en esta población realmente van a generar beneficios y se van a compensar a largo plazo eh, para la economía y para la parte social de todos los americanos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna pregunta en este momento para la doctora? Las cifras fueron sorprendentes. Muchas gracias por darnos esta información, estos datos, especialmente por reconocer la importancia de los estudiantes inmigrantes en nuestro país. Muchas gracias. Bueno, ahora tenemos a Cristina Schatz. Ella nació, ella se graduó en PSET. Su madre es de la República Dominicana. Cristina es la presidenta de la Junta de Educación de PSET, donde ha estado trabajando desde 2017. Al mismo tiempo, ha desarrollado una carrera en la banca financiera desde el 2000. Bienvenida. Y si quiere, por favor, comparta todo ese conocimiento. Muchas gracias. Hola a todos. Sí, yo soy Cristina Schatz. Yo trabajo para Valley Bank empecé en el 2018. Sin embargo, yo empecé mi carrera bancaria justo después de mi último año después de graduarme. Entonces, después empecé a trabajar con la comunidad. Trabajo en la comunidad minoritaria, ayudando a los negocios a prosperar y que busquen recursos para poder aumentar o crecer sus negocios. De igual forma, como dijo Juana, yo soy presidente de la Junta de Educación de PSET y en donde allí me escogieron, me eligieron en el 2017. Entonces, ya llevo un año de presidente en este cargo. Creo que es una motivación ayudar a mi comunidad y tal cual como lo hemos visto, he visto el proceso y yo creo que es muy importante, pero yo quiero retribuir a los estudiantes. Por eso es que para mí es un placer ser presidenta de la Junta Educativa y también ser miembro de las entidades bancarias. Entonces, hoy vamos a hablar un poco sobre la pandemia, cómo es que la pandemia ha impactado nuestras instituciones educativas y las comunidades. Entonces, si bien tenemos un impacto, la pandemia afectó mucho nuestras comunidades, voy a hacer una pequeña presentación
Aquí tenemos dos áreas de impacto que tenemos que abordar con las diferentes familias. El acceso al Internet, a dispositivos de computadores. Y, entonces nos enorgullece ser un distrito que realmente se ha unido a las necesidades de las familias. Estas son áreas en las que hemos estado trabajando incluso antes de la pandemia. Entonces, hemos desarrollado algunas de las áreas. Una tiene que ver con el acceso a Internet y a los dispositivos sistemáticos. Entonces, una de las cosas que pudimos hacer en el distrito es que pudimos acomodarnos, ajustar a muchas familias, le dimos puntos de conexión a Internet. Entonces el número, tenemos más o menos unos 100 puntos. También pudimos ofrecerle a las familias, a los estudiantes dentro, les pudimos dar sus dispositivos. Estamos hablando desde el inicio de la pandemia hasta hoy, estamos hablando de unos 3.000 estudiantes. Actualmente, desde el inicio de la pandemia, pudimos ofrecer a cada familia alimentación. Entonces, lo que hacíamos es que podríamos tener algunos días selectos en donde las familias venían y podían recibir su alimentación. Estamos hablando de desayuno y de almuerzo, pero para cada uno de los niños que estaban en el sistema de colegios. Entonces, continuamos haciendo esto en alianza con la ciudad. La ciudad también está ofreciendo alimentación 2 veces a la semana a las familias también que lo necesitan. Entonces, muchas de nuestras familias tienen recursos limitados y por el presupuesto y el financiamiento podemos dar algún apoyo a las familias en muchas áreas. Y lo que hizo la pandemia fue empeorar la situación y realmente generó la necesidad para satisfacer y nos llevó a pensar más fuera de la caja para podernos reinventar. Inmediatamente empezamos a establecer maneras de solucionar las brechas de la tecnología. Tenemos alianzas que nos ofrecen diferentes recursos. Luego nos aliamos con con las diferentes ciudades para poder dar algún apoyo y algún apoyo adicional como tuvimos que cerrar algunos edificios o algunas instalaciones de educación. Tuvimos que ofrecer medios, independientemente del estatus de la familia. La comunidad es como una familia muy grande y estamos aquí para ayudar a cada una de las familias. Ahora vamos a hablar un poco de cuáles son los recursos que ustedes pueden buscar en los siguientes años para ver las personas que estamos atendiendo, sobre todo los inmigrantes. En la medida en que llegamos al siguiente año, nuestros grupos a niveles distritales, tenemos algunas alianzas tal cual como ustedes y todos están buscando maneras de apoyar a las familias. Esto no es algo que pasó de la noche a la mañana y esto tampoco se va a solucionar de la noche a la mañana en este momento. Tenemos que mirar cuáles son los efectos y vamos a sufrir los efectos de la pandemia. Hay situaciones que de repente no podemos determinar. Entonces tenemos que verificar algo con la familia constantemente para ver cuáles son las necesidades y poder establecer estos ajustes. Nuestro enfoque va a ser académico y estos sistemas que pueden afectar la parte académica, en especial cuando hablamos de las familias inmigrantes. Tenemos un programa bastante interesante y vamos a continuar desarrollando estos programas para los inmigrantes. También esto es algo que va a salir en septiembre de este año en los colegios y se llama Red Internacional y es algo que va a ofrecer el mejor entorno internacional para las personas que son multilingües. Entonces nos enfocamos en crear un entorno que sea mucho más incluyente y en donde puedan tener de pronto un entorno mucho más importante. Entonces aquí en la parte de banca también, cuando estuve allí como directiva,
dimos financiamiento a las diferentes instituciones educativas. Entonces, lo que hacemos es que empezamos desde el kindergarten, en donde la gente de banca va y enseña temas de finanzas a los estudiantes, ya sea en las diferentes clases todos los estudiantes que querían aprender, o todas las personas que querían aprender sobre este tema podían tener este profesional y podía hablar temas de finanzas. Para mí esto fue muy importante porque yo sí creo que mi mamá viene es de la República Dominicana. Tuve la bendición de trabajar en un entorno bancario y aprender cómo manejar una cuenta y eso me permitió realmente ayudar a mi familia. Entonces esto me permitió ayudar a mi familia y esto es sumamente importante, saber cómo manejar bien una cuenta de ahorros. Entonces es importante que los estudiantes puedan saber exactamente de qué por ejemplo, cuando van a la universidad, porque ahí es donde empiezan a endeudarse los que no tienen los fondos, entonces tienen que saber de qué se trata la banca, de qué se trata el sistema financiero, qué es lo que aprenden y eso es importante que lo aprendan de un profesional. Entonces, hoy, cuando hablamos de banca, queremos que ellos entiendan, los estudiantes, de qué se trata el sistema bancario, cuando hablamos de pronto de fraude crediticio, de fraude tecnológico. Ellos tienen que saber exactamente cómo buscar ayuda o asistencia cuando son víctimas de fraude para poder ayudar a sus familias si de pronto reciben una llamada y hay personas que lo llaman a uno para obtener información de uno. De eso se trata esta educación. Nosotros como profesionales, está el tipo de educación que tenemos que darle a los estudiantes. ¿Cuáles son los recursos prioritarios que necesitamos para el proceso? Como en muchas instituciones educativas tenemos retos, como por ejemplo, todos sabemos que queremos hacer mucho, queremos sacar programas, queremos hacer lo mejor para los estudiantes, pero el financiamiento es aún un problema grave. Entonces tratamos de crear programas y alianzas para poder continuar invirtiendo en nuestros estudiantes, para que ellos sean mucho mejores. Tratamos de establecer estas alianzas y buscar la manera de que puedan abrirse caminos para los estudiantes. Queremos ser responsables y buscar diferentes oportunidades y alianzas para nuestros estudiantes con las oportunidades que podamos obtener. Entonces, se trata de traer profesionales. Nosotros tenemos en la Junta muchos profesionales que conocen algunas organizaciones que pueden ofrecer información a los estudiantes, ya sea que vengan de familias inmigrantes. Todo el mundo tiene esta oportunidad, oportunidad para poder obtener este tipo de alianza. Espero que esto les haya dado al menos una pequeña idea de lo que estamos tratando de hacer hay mucho más que se está haciendo en este momento. Estamos preparándonos para las graduaciones. Entonces yo sé que es un momento bastante ocupado del año, pero aquí es en donde estamos celebrando. Hay muchos de nosotros estudiantes, sé que han tenido que enfrentar muchos retos y yo creo que este es el fin de la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna pregunta para Cristina? Cristina, excelente presentación y es un vistazo general muy interesante de lo que está haciendo la comunidad, lo que puede hacer una institución privada como un banco. Yo creo que usted acaba de mencionar unos aspectos muy interesantes sobre la pandemia. Sabemos de las investigaciones, sabemos que se han afectado mucho los estudiantes inmigrantes, mucho más han sido afectados
por las barreras iniciales que tuvieron solamente y la pandemia de hecho agravó la situación, sus ingresos, la falta del acceso a la tecnología. ¿Nos puede contar un poco más sobre qué fue lo que se hizo en términos, no solamente en términos de darle a las personas o a los jóvenes, no sé, iPads y acceso a Internet, que también es sumamente importante, pero también hablemos de la educación de los padres para poderlos ayudar, para que ellos puedan utilizar esta tecnología. ¿Por qué? Porque obviamente el cambio que vemos aquí a la educación en línea se da bastante rápido, pero para los padres, por ejemplo, cuando los niños son mucho más jóvenes, la habilidad de pronto de manejar toda la programación, mantener el interés de los niños en sus clases, por ejemplo, con todos los materiales que tienen que ver. Eh, ¿Ustedes han trabajado con los padres también? Por ejemplo, lo que ustedes hicieron con la educación financiera, que es algo fabuloso. ¿Nos podría comentar algo sobre eso? Sí. Sí, vimos una serie de cambios que se presentaron en el distrito. Nosotros pudimos tener mejor comunicación con los padres. Si de pronto había algún tema tecnológico, ellos podían solicitar este tipo de apoyo. Por ejemplo, si no me está funcionando el iPad o no tengo internet, no tengo disponibilidad. Nosotros también tuvimos encuestas con los padres. este, y nos dieron mucha información sobre su habilidad, si de pronto tenemos algún papá o alguna mamá que tiene problemas con la tecnología, o entonces podíamos ver realmente cómo lo estaba manejando. También tuvimos una serie de, sí, yo sé que el Internet es un tema bastante importante. También vi que se prestó mucha atención a los padres y yo creo que ha sido sumamente importante porque muchos tienen que solucionar sus problemas tecnológicos. Por ejemplo, si tienen que hablar conmigo, ellos me pueden llamar directamente. Yo soy completamente disponible. Y esto ha sido continuo por el tiempo que llevo en mi cargo, pero sí sé que... Yo sé que los padres son muy importantes en la educación porque es la persona que se contacta y yo creo que los diferentes asesores que tenemos en los colegios prestan apoyo, ya sea para hablar con los educadores, o para poder hablar con los diferentes directivos. Yo sí tengo una pregunta. De repente las dos me lo pueden contestar. ¿Cuáles son los planes en cuanto a la salud mental de todos estos niños? A ver, yo sé que este año ha sido bastante, ha sido el peor año en cuanto a retos para los padres, las familias, los estudiantes en todos los diferentes niveles, desde, no sé, del jardín infantil, desde que llegan a sus años finales del colegio. ¿Tienen un plan ustedes para este tipo de retos? Porque yo soy trabajadora social y yo trabajo con niños y yo sé que esto va a ser un tema recurrente, la parte de salud mental, el comportamiento, la ansiedad, la depresión. ¿Cuáles son los planes que tienen ustedes para ustedes dos a nivel a nivel de bachillerato, a nivel de universidad? ¿Tenemos algún dato sobre estos temas? Bueno, sí, en el distrito ustedes pueden ver que la Junta, vemos que la Junta tenemos diferentes comités. Uno tiene que ver con el plan de estudios y abordar la parte de salud mental. También también me preocupa cuando se trata de la parte de educación especial. Ese ha sido un tema muy importante dentro de nuestra agenda. Nosotros tenemos programas en donde continuamos, porque todos los días continuamos manejando esos planes, en donde prestamos asesoría en salud mental. Tenemos un departamento que trabaja realmente
con los padres y con los estudiantes cuando se trata de salud mental. Entonces, cuando abramos los colegios, las instituciones que estamos planeando hacerlo en el verano, ahí es en donde vamos a empezar a abrirnos, abrir, se tiene que manejar y el tema salud mental tiene que manejarse. Yo creo que tenemos que continuar, tenemos que establecer, tenemos que apoyar no solamente a los estudiantes, sino a los padres también. Entonces, creo que ese es un tema que vamos a seguir abordando como una prioridad. ¿Tienen alguna otra pregunta? Bueno, bueno, vamos con el siguiente presentador. Tenemos aquí a Lizeth Arias. Ella tiene un MBA. eh, es muy apasionada por temas estratégicos, comunicaciones. En los últimos 10 años, ella ha trabajado exclusivamente en entidades sin ánimo de lucro para poder ejecutar procesos y proyectos de comunicaciones. Ha liderado eh, una entidad sin ánimo de lucro, y entonces ella sabe lo que es tener presupuestos limitados y puede capitalizar para poder obtener mejores resultados. Ella trabaja en la junta directiva del comité y en los centros, en los diferentes centros, y trabaja como gerente de comunicaciones en US Ignite. Se graduó en Robin College y en la Universidad de Villanova. Le cedo la palabra, señora Arias. Gracias. Me complace mucho estar aquí y yo creo que lo que voy a hacer en este momento simplemente es mencionar, darle como esta cara humana a las diferentes iniciativas que estamos mencionando hoy. Yo fui una de los estudiantes indocumentados que estuvo en la universidad. Yo me gradué. eh, es una universidad que me ofreció a mí una beca, entonces yo pude ir a la universidad, pero entonces el tema, ¿qué pasa? Lo que pasa con los estudiantes indocumentados y la población inmigrante, me hizo tan difícil a mí buscar de pronto esta esperanza de pronto de graduarme en la universidad, aunque, aunque yo me había graduado con honores de mi colegio y tuve muchas actividades extracurriculares. Entonces, bueno, me gradué y volví al área de Arlington en el norte de Virginia en el 2019. Empecé a trabajar con Green Project como voluntaria y formé parte del grupo de trabajo. Entonces, el objeto era empoderar a los estudiantes indocumentados a que fueran a las universidades. Por los últimos 10 años, el proyecto pudo ayudar a los estudiantes indocumentados y para que pudieran asistir a sus universidades. Yo lideré el proyecto hace más o menos un mes que tiene que ver con el rol ejecutivo, pero durante la pandemia lo que nos dimos cuenta con los estudiantes que principalmente venían de familias indocumentadas o o que tenían de pronto esta mezcla de familias que la pandemia los afectó mucho más. Entonces, lo que nosotros hicimos con ellos para ayudarlos es tratar de establecer cómo necesitaban esta ayuda. Y lo que nos dimos cuenta, de acuerdo, fue con las llamadas, nos dimos cuenta que ellos necesitaban a alguien que viera como que sintieran a alguien que se preocupara por ellos. También nos dimos cuenta que algunos de ellos necesitaban ayuda para poder pagar su arriendo y otras necesidades esenciales. Entonces establecimos un fondo de alivio de emergencia y, y en un año nosotros pudimos darle más de $80,000 a más o menos a unos 60 estudiantes para que ellos pudieran pagarse su arriendo. Entonces, donde no hubiéramos hecho eso, es,
no sé qué tantos condados hubieran estado dispuestos a dar este tipo de ayuda. Entonces, para nosotros era muy importante. Tuvimos un área de conocimiento porque el proyecto DREAM se enfocó mucho en dar becas, acceso para los estudiantes que querían estudiar. eh, Entonces, nosotros expandimos el programa. ¿Por qué? Porque las familias y los estudiantes realmente necesitaban ese tipo de ayuda. Y en la medida que hicimos eso, también nos dimos cuenta que muchas de nuestras familias, incluso antes de la pandemia, habían estado viviendo en una situación bastante limitada en cuanto a recursos. La pandemia sí que pasó. eh, Afectó el sistema que se tenía implementado y y no fue sino hasta el momento en que trató de solucionar el problema. Pero el proyecto Dream ayuda, trata de establecer como una solución. El sistema realmente realmente no recompensa el trabajo que se da a la universidad. Los inmigrantes pagan muchos impuestos, los impuestos estatales, federales, por ejemplo, cuando se compra algo, pero realmente no reciben los beneficios de esos impuestos que pagan. Entonces, los estudiantes y las familias forman parte de esta sociedad, pero no se les recompensa por aportar con sus impuestos. Entonces, con el proyecto de Dreamer, realmente pudimos expandirnos, pudimos ampliar las fases de las organizaciones. Realmente muchas organizaciones tuvieron que asumir la posición de prestar servicios directos. Hay muchas organizaciones realmente que tratan de hacer el mismo proceso y nos hemos dado cuenta que, que se trata de ayudar a las familias a que estabilicen su situación. Hay otra organización en la que yo formo parte de la junta que tiene que ver con la red, que es la red de niños y familias. También está basada en Virginia y, no sé, y damos educación a los niños, a niños de bajos ingresos en el área, en su mayoría inmigrantes o hijos de inmigrantes. Nosotros también hemos estado observando que la comunidad que atendemos ha sido muy afectada por la pandemia. Son personas que trabajan, o hay muchos de ellos se quedaron sin trabajo cuando empezó la pandemia. Por ejemplo, las personas que trabajan en las casas, servicios hoteleros. Entonces, vimos que hubo muchas familias que sufrieron por un muy buen tiempo. Entonces, se trata de darle educación a los niños, llevar en un formato virtual. Eh, Gracias a una alianza con Amazon pudimos dar tablets a los estudiantes para que ellos pudieran seguir aprendiendo durante la pandemia. Muchas de esas familias no hubieran tenido el acceso a ese tipo de educación antes de la pandemia. Por lo tanto, creo que con el proyecto Dream nosotros también nos beneficiamos del hecho de que los padres también podían aprender temas de tecnología. Les enseñamos a ellos a conectarse por Zoom y a través de diferentes plataformas para los webinars. Entonces yo creo que esto nos generó muchos retos, pero también nos dio la oportunidad de darle un coaching, de educar, de promover la adopción de la tecnología que rápidamente, pues que anteriormente no tenían. Entonces, yo creo que, yo creo que eso fue sumamente importante y eso es algo que noté en el trabajo de parte del proyecto de Dream. Y en nuestra institución, muchos de los padres
que participan en el programa en este momento, pudimos ofrecerles a ellos, les pudimos dar alimentación en la zona de Virginia, se distribuyeron mercados para las familias simplemente para apoyar la parte de la seguridad alimentaria, que es algo que quisimos poner a disposición en el proyecto de Dream. Y, tratamos de buscar maneras de que las familias y los estudiantes eh, eh, pudieran tener la educación que ellos necesitaban. Entonces enfatizamos mucho el tema de la educación. Hicimos algunas rifas, algunos de los padres pudieron ofrecer sus servicios. Entonces todo lo que podíamos establecer para poder complementar su ingreso, sabíamos que lo necesitaban porque fueron afectados gravemente por la pandemia. Entonces yo creo que este es como un vistazo general de cómo la pandemia afectó la población inmigrante en la zona norte de Virginia. De acuerdo con mi trabajo con CFNC, con el proyecto DREAM, quiero hablar sobre los recursos que nosotros vamos a estar mirando o analizando en el siguiente año para poder ayudar a las personas que nosotros atendemos. Con la institución nos enfocamos en la educación de la niñez, y yo creo que estamos hablando del diferente tipo de educación. Es muy importante que las mujeres vuelvan a trabajar, que vuelvan a formar parte de la fuerza laboral. De esto acentúa el trabajo que estamos haciendo en CFNC para poder ofrecer no solamente atención a niños, sino que obviamente los padres necesitan tener un lugar a donde puedan atender a sus niños para que puedan trabajar. Entonces, estamos hablando más de la educación. Esos son trabajos que están disponibles para que las comunidades puedan tener un lugar en donde sus niños puedan crecer, y que puedan ellos obtener algún tipo de ganancia para sus familias. Entonces, el trabajo de la institución ha sido muy importante. Realmente estamos trabajando muy duro para poder establecer cómo nos podemos expandir y cómo podemos de repente prestar un servicio mucho más interesante a la comunidad, en especial inmigrante, que realmente se benefician del trabajo de CFNC. Y con el proyecto DREAM, yo creo que uno de los temas claves que nosotros estamos haciendo es una organización que ayuda a los dreamers, a los soñadores. Los recursos que nosotros estamos buscando, realmente estamos tratando de establecer acciones para alivio, obtener un alivio federal o el ajuste del estatus de las familias, en especial los estudiantes, que hay muchos estudiantes que han estado estudiando muy duro, pero no han tenido el acceso para poder arreglar su situación legal. Entonces, yo creo que con el proyecto tenemos algunos estudiantes que se han graduado, pero no han podido formar parte de la fuerza laboral porque no tienen las credenciales, porque les falta ese número de seguro social. Entonces, yo he estado allí cuando yo fui a la universidad, no tenía un número de Social Security, de seguridad social. Un par de años después lo pude obtener, me pude beneficiar, pero en este momento los estudiantes necesitan solucionar este tema de migración para que puedan poder formar parte de la fuerza laboral legítimamente y para que puedan llegar a lograr su potencial. Por muchos de los estudiantes realmente no han podido ofrecer lo que conocen o ofrecerse a su comunidad si no se les da la oportunidad. Ese ha sido el problema principal que estamos tratando de buscar en este momento en el proyecto Dream. Entonces, yo creo que como mencionó Cristina, en cuanto al el financiamiento, es un recurso que realmente necesitamos para poder lograr nuestras metas. Eh,
en nuestra institución nosotros tratamos de cumplir con la demanda que hemos visto que se ha aumentado. Los gastos se aumentan en un 45% por la pandemia y y el presupuesto simplemente crece y se aumenta para poder ser más incluyentes de manera equitativa, tenemos que obtener los fondos. Entonces, yo creo que en el proyecto necesitamos el financiamiento para poder tratar o poder cubrir el costo de la educación. Y yo creo que esto aún es un tema sin resolver y esto es algo realmente que estamos esperando obtener para el proyecto de Dream. Tenemos muchos estudiantes inmigrantes en toda el área que queremos cubrir. Y yo creo que ya he hablado mucho. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto se la resuelvo. Yo tengo dos preguntas o comentarios, no sé. En primer lugar, me encanta la idea de que están incluyendo la educación de los niños pequeños, porque yo creo que es muy importante que empiece la educación desde el nacimiento. Y me encanta que que usted mencionó la importancia de la calidad del trabajo que se hace con los niños pequeños para poder promover el empleo de esas familias. Me encanta eso. Muchas gracias por resaltar ese aspecto. En segundo lugar, ¿cómo podemos cambiar el estigma frente a los estudiantes indocumentados? ¿Cómo podemos como sociedad cambiar este mito o este estigma en contra a los estudiantes indocumentados? No sé, yo sé que probablemente es una pregunta muy extensa. De repente no hay una sola respuesta para eso. Yo creo que una de las cosas que tenemos en el proyecto Dream estamos hablando de las historias de éxito de los estudiantes, independientemente de todos los obstáculos que se enfrentan o que pudieron de pronto superar. Yo creo que eso ayuda a cambiar este estigma eh, frente al hecho de uno ser un estudiante indocumentado, para poder salir adelante en el momento de ir a a las universidades. Pero yo creo que un método interesante para poder salir de esa connotación negativa de ser indocumentado es mencionar de pronto que el hecho de estar indocumentado no es algo que le pasó a usted por una mala decisión que haya tomado usted o sus padres, es por el sistema, es porque el sistema está diseñado para mantener algunas personas de color alejadas del sistema. Entonces, creo que hemos visto el sistema cómo ha funcionado. No es culpa de la persona, sino del sistema. Sí, porque sí, porque no habría como esta liberación del estigma, porque ciertamente uno empieza a culparlo a las instituciones. Entonces, yo creo que tenemos que hablar con mayor seriedad y tenemos que señalar el hecho de que el sistema de migración tiene sus fallas, tiene que solucionarse en esas fallas y ciertas personas, no sé, no quiero decir que sean víctimas, pero han sido afectadas de cierta forma. Entonces, y creo que han tenido que afrontar ese tipo de situación. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta adicional para Lisette? Bueno, vamos ahora a ceder la palabra a Carlos Valentín. Carlos Valentín actualmente se desempeña como director ejecutivo de la institución en New Jersey. Trabaja en el sector político del gobierno. Ha trabajado extensamente con organizaciones sin ánimo de lucro a mediados de los 90 y defiende el relacionamiento civil y también
formó parte de las instituciones de alternativa. Empezó su carrera para ofrecer oportunidades y recursos localmente a nivel estatal. Desde el inicio, la conexión de Carlos se arraigó mucho dentro de la organización. Primero, como aspirante que atendía y trabajaba como parte de la Junta Representante Estudiantil de New Jersey y en las diferentes oficinas nacionales. Hoy maneja 30 empleados en la parte norte de New Jersey, mientras que supervisa un presupuesto de múltiples millones, atiende a múltiples familias y jóvenes. Durante su liderazgo ha generado millones de dólares en subvenciones, en iniciativas comunitarias y servicios. Como innovador, Carlos ha creado varios programas que ha replicado en otras diferentes entidades. Él empezó y desarrolló el centro de reporte en el centro para la comisión juvenil. Quiero que le demos la bienvenida a Carlos Valentín. Hola, hola a todos. Gracias a Yaco por la invitación. Un placer estar con estos compañeros de panel. Aprecio mucho el trabajo que hacen en nuestra comunidad, todo este trabajo que vienen realizando. Y a ver, no estoy seguro de cuántos de ustedes estén familiarizados con Aspira, pero voy a hablar de algunos temas que hacen que sea información de Aspira como organización. Entonces, lo primero que quisiera mencionar es que el concepto de cultura es una palabra que está allí. Muchas palabras le dan una connotación negativa. Algunos piensan que están dando, lo lamento, mi hija al fondo. Sí, soy padre soltero. Me disculpo. Entonces, aculturación. Esta idea de que estamos renunciando a nuestra identidad y cultura para asimilarnos en otra sociedad. Yo lo veo distinto. Yo digo que nosotros somos dueños de este proceso y es más allá de una evolución de la sociedad. Vemos como nuestra cultura aquí en los Estados Unidos y los latinos, nosotros le agregamos sabor, variedad, tenemos nuestra influencia en distintos aspectos de la cultura estadounidense, desde la comida, costumbres, tradiciones, nuestra música y nuestro idioma. Y también aceptación, porque esto es una buena parte de nuestra comunidad estableciéndose a sí mismo y para generaciones futuras. En la medida en la que nos sentamos más cómodos en nuestro ambiente y en nuestra sociedad aquí en Estados Unidos, pues no debemos sentirnos avergonzados por este proceso y debemos más bien enfrentarlo con la cabeza en alto, porque nuestras jóvenes, nuestra generación le irá mucho mejor si nosotros podemos enfrentar esto pues con nuestra cara en alto y también en el rol de la educación, la función de la educación, eh, eh, la manera en la que lograr este sueño americano en este país y como ya se ha mencionado antes, esto puede ser realmente una barrera y algo muy difícil de superar. Entonces, bien, conocer la estructura de la educación, educando a nuestros jóvenes, cuáles son los pasos en el sistema educativo de Estados Unidos y también cuál es la accesibilidad y qué tenemos que superar para lograr esta educación necesaria para que nuestros niños puedan conseguir su máximo potencial. Y creo que tenemos que ser honestos al respecto y esto es parte de las conversaciones que debemos tener, de las discusiones y como parte de un movimiento mucho más grande, hay muchas cosas que hay que cambiar, hay muchas cosas que se deben hacer para lograr equidad para nuestros hijos, pero la realidad es que muchos de estos cambios no van a producirse durante nuestra vida, pero sí podemos empezar a presionar y a trabajar para lograr algún cambio para nuestra generación y así avanzar y mejorar el rumbo que llevamos y hacer que la educación sea accesible para todos, para nuestros niños. Y también hay que ser honestos sobre cuáles son estas barreras y cómo poder abordarlas. Hay una cantidad de organizaciones que apoyan a nuestros hijos y que pueden ayudarlos a navegar este sistema y hay maneras en las que podemos enseñar a nuestros hijos y aprender como familias hispanas o latinas y como ya se ha mencionado antes, yo trabajé antes en el sector bancario y esto está bien, Aspira, bueno, trabajamos con Banco Popular y también con Citibank
para financiar talleres para nuestras familias y enseñarle a nuestros hijos desde una edad muy temprana cómo manejar un presupuesto, y también trabajamos con las familias en general. Durante esos tiempos difíciles producidos por la pandemia, nuestras familias tradicionalmente han tenido que luchar. No es que es algo nuevo, no. Y estamos aprendiendo cómo alimentar a distintas bocas en un mismo hogar, pues tenemos que aprender cómo lograrlo. Y también vemos hacia el futuro y cómo presupuestar nuestra educación. Y esto es algo que nosotros brindamos apoyo. Entonces, no solamente presupuesto para sobrevivir, sino también para avanzar y entender este tipo de cosas y enseñar estos conceptos es sumamente importante. También en lo que respecta a la educación, ¿cuáles son las habilidades básicas que necesitamos para funcionar en la sociedad? Afortunadamente, hay muchos lugares en los que tener español como un segundo idioma es un bono, y eso ayuda a nuestra población, pero también poder aprender inglés para nuestras familias, especialmente las familias indocumentadas que llegan aquí. Tener ambos idiomas es un plus, es algo que aporta, y esto me lleva a la palabra aculturación. Desafortunadamente es como una asimilación, pero bueno, nuestras personas deben apropiarse de esto porque es algo hermoso. Las personas pagan para poder obtener estas habilidades y nosotros las tenemos allí sobre la mesa, y es algo que tenemos que apropiarnos, que entender y también enseñarle a nuestros hijos las habilidades específicas para sobresalir. Enseñarles que a pesar de las luchas, a pesar de los problemas, si ustedes tienen sus sueños, necesitan educación superior para conseguir esos sueños, pues debe haber un plan implementado para lograrlo, y como unidad tenemos que ayudarlos a lograrlos, y en Aspira nosotros les damos todo el apoyo, todo el soporte. Desafortunadamente muchos de los padres no tienen ni la experiencia o el conocimiento general sobre cómo ayudar a sus hijos y familias en eso, y entonces sencillamente no les pueden brindar este apoyo o sí, soporte en casa. Entonces, cómo manejar sus hogares, sencillamente les proveen para mantener las luces encendidas y el comida en sus platos. Entonces tratamos de superar estas brechas para que nuestros niños puedan tener éxito. En lo que respecta a la pandemia y cómo impactó a la comunidad latina en Nueva Jersey, pues las tasas de mortalidad entre los latinos de Nueva Jersey, 20% de la mortalidad durante la pandemia en el año pasado. También la tasa de infección 30% en cuanto a los latinos, y son números muy altos y hay muchas razones para ello. Una es que el tipo de problemas que tenemos en nuestras comunidades y también los problemas ante el gobierno, temor de ser deportados o de ser apuntados. Esta falta de confianza en el sistema, no solamente entre los latinos indocumentados, también los documentados. Y esto es algo que entre puertorriqueños también sienten estos temores. Entonces, el sistema está roto en lo que respecta a cómo atender los problemas de la comunidad y ahora en la pandemia. Y pues de esto hay muchos ejemplos. Entonces, poder ayudar a nuestras familias, poder navegar estos temas es algo crítico. La falta de confianza por ejemplo, ir a un hospital. Muchas de nuestras familias no practicamos cuidados médicos preventivos y no se necesita ser un doctor, pero estas son cosas que tenemos que cambiar, y en Aspira nosotros también ayudamos un grupo de personas que se reunieron en Nueva Jersey para poder hacer tareas de alcance y promover y tomar medidas de prevención en la comunidad latina. Y esto para que nosotros podamos manejar la pandemia cuando surgen los problemas, cuando hay crisis de salud. Y estos son temas que son sumamente importantes también. En lo que respecta a la educación y al impacto de la pandemia en la educación, pues naturalmente tenemos esta brecha que llamamos Summer Slide, y
niños sufren que no continúan su educación durante el verano y hay cada vez más programas para estos meses de verano para que nuestros hijos puedan pues aprovechar estas oportunidades y de esta forma evitar que esta brecha siga creciendo a lo largo del tiempo. Y la pandemia obligó a todos a aprender remotamente y esto generó un impacto importante en la educación de nuestros hijos. En primer lugar, simplemente hablamos sobre el hardware, los equipos que se necesitan, los laptops y todo esto realmente son muy necesarios. Hay muchos que no tienen acceso a internet o puntos de acceso de Wi-Fi. Entonces, esto es algo en lo que hemos estado trabajando para proveer acceso a todos y es sumamente importante. Y también aparte de esto, el espacio, porque si tienen una familia regular que tienen 2 o 3 hijos y todos tienen que estar en sus laptops y tienen que concentrarse y prestar atención a sus clases por 8 horas al día y todos están en el mismo cuarto, en la misma habitación, eso puede ser puede distraer mucho, hay distintos niveles, distintas situaciones y esto va a afectar, es una carga para nuestros hijos y la pandemia nos ha obligado a estar entre 4 paredes y esto puede generar también desventajas, también en lo que respecta a los niveles educativos de los padres que están allí afuera trabajando o trabajos no calificados o no han tenido la educación para poder ayudar a sus hijos con su educación. Entonces, en Aspira, una de las cosas que hemos hecho es, aparte de suministrar programas luego de las escuelas, también buscamos tener un impacto en las rutas y para que los jóvenes puedan en lugar de trabajar de 3 a 6, pues los estamos ayudando a recuperarse, a tratar de mantenerlos progresando de la mejor manera posible para que puedan terminar su educación, incluso profesiones. Entonces, tenemos varios programas pivotes sobre esto y esto me lleva a los remedios y cómo revitalizar nuestras comunidades en casa, particularmente la ciudad de Newark. Aspira provee lo que nosotros llamamos X-Factor Services y estos son servicios que no son identificados comúnmente, no es que optan por dinero o ayudar a las familias en la ubicación de sus escuelas para lograr los medios. Entonces, todo esto tiene un impacto tremendo y muchos de nuestros hijos dependen de estos desayunos que reciben para poder sobrevivir y con la pandemia mantener a estos niños fuera de los colegios implica una carga económica porque ahora tienen que proveer estos alimentos adicionales que antes no estaban proveyendo en casa. Entonces son, digamos, otros temas que han surgido con la pandemia y nosotros tenemos vans en nuestra ubicación si necesitamos ayudar o ofrecerles servicios para que puedan para ir hacia las comunidades, porque muchas personas tienen temor cuando dicen tenemos a los militares por allí, todo el mundo está corriendo. Digamos, eso nosotros lo que hacemos es ir y tratar de cerciorarnos de que las familias tengan lo que necesitan y superen esta tormenta. Otro otra cosa que hemos hecho es la confianza que hemos ganado en nuestras comunidades, es decir, el hecho de que las familias sepan que nos pueden llamar, Aspira, que van a ser escuchados, de que si hay algún problema se sientan cómodos sabiendo que no van a verse expuestos o singularizados o si necesitan ir a un hospital o a una oficina gubernamental, pues saben que Aspira pueden confiar en Aspira y que van a ser tratados con justicia y respetados. Entonces, aprovechando esta confianza que tenemos, esto nos permite ofrecer una mirada, una cantidad de servicios o así sea información que necesitan las familias y si lo escuchan de nosotros, pues se van a sentir mucho más cómodos que verlo en las noticias o leerlo en un periódico. Entonces, digamos que esta confianza que hemos ganado es algo que no se debe tomar a la ligera porque normalmente tenemos ventajas que podemos compartir con las comunidades para que puedan superar esta tormenta. Entonces, nuestros recursos hablan de fondos y fondos son muy importantes, pero también esto habría que agregar flexibilidad en los fondos porque no es solamente o tienen que utilizarse para algo en particular y cuando nos golpeó la pandemia, muchas organizaciones se vieron con las manos atadas y tuvieron que recurrir a fondos que estaban restringidos
dirigidos para otros fondos. Por ejemplo, hay una fundación, la Victoria, que es muy buena y entendemos lo que estamos ocurriendo y tenemos que tomar estos fondos para este año y utilizarlos para otras cosas para poder ayudar a la comunidad. Entonces, por favor, vayan y hagan lo que tienen que hacer. Y esto fue algo significativo porque capacitar al personal para proveer servicios y también fue importante para lograr llegar a las familias en las comunidades. Entonces, digamos, fue muy importante por distintas razones y esto le permitió a Aspira en 2 semanas preparar al personal y prepararnos y empezar a trabajar y proveer servicios. Entonces, digamos, esto fue importante. Y otro recurso prioritario es el personal que quiera ajustarse porque contratar personal con distintas habilidades, a veces nosotros decimos, bueno, necesitamos una persona que es muy buena en estabilidad y en este cargo y hemos podido contratar personas que con habilidades que, digamos, solapan o entran en otros campos y también las instalaciones para proveer estos servicios y las instalaciones donde, por ejemplo, que cumplan con lineamientos o tener este espacio es, digamos, algo muy importante y si lo tenemos, tenemos que utilizar cada centímetro porque muchos sistemas de escuela están dando acceso a sus instalaciones, entonces para que las familias puedan acceder o las organizaciones puedan utilizar estos espacios y entonces nosotros buscamos identificar espacios en los que podamos proveer servicios a nuestras comunidades. Con esto, bueno, creo que pudiera hablar de muchas cosas, pero quisiera abrir el piso en caso de que haya alguna pregunta y agradecer la oportunidad por invitarme. Thank you. And let's move forward. Muchas gracias, Carlos. Una de las cosas que realmente me atrajo mucho la atención es que la educación tiene que ser formal, la educación superior puede venir de cualquier lado, ¿no? Entonces usted mencionó cómo trabajar en habilidades sociales con los niños, desde muy pequeños. Entonces yo creo que el hecho de tomar una clase de inglés, por ejemplo, podría ser tan sencillo como de pronto cómo educar a los niños. No tiene que ser una institución universitaria que sea la que necesariamente ofrezca este tipo de educación. Entonces, en ocasiones la gente le da miedo a la palabra educación porque creen que de pronto carecen de las habilidades para poder tener ese tipo de educación. Entonces, muchas gracias por eso. ¿Tenemos alguna pregunta para Carlos? Yo sí tengo una pregunta. Pero bueno, creo que todas las presentaciones me han puesto a pensar realmente si damos un paso atrás frente al momento inmediato en el que estamos nosotros en ese momento y cuando tratamos de mirar hacia dónde vamos en un futuro, porque creo que probablemente pueda presentarse alguna crisis, entonces tenemos que prepararnos en este momento para alguna crisis que pueda presentarse en el futuro. Entonces, yo creo que es válido decir que si bien en la pandemia todos estuvimos sufriendo como esta misma tormenta, estuvimos en diferentes escenarios, tenemos diferentes familias, tenemos diferentes experiencias y lo experimentamos de pronto de una manera mucho más diferente. Por los retos preexistentes que se tenían en ese momento, independientemente de que sea de pronto el estatus indocumentado, los ingresos, muchos que tenían de pronto múltiples trabajos, de pronto no tener acceso a la tecnología o si se tenía el acceso, de pronto no tener las habilidades necesarias para poder estar en capacidad de utilizar esta tecnología. Entonces, en el entorno que se necesita en este momento, como mencionó Carlos, entonces yo creo que se puede manejar de pronto tener diferentes niños de diferentes edades, para poder aprender este tipo de proceso. Entonces, yo creo que para mí las presentaciones lo que me resaltan también es este inmenso deseo y este espíritu a nivel comunitario para poder ser creativos y realmente mirar
la crisis, yo creo que la crisis se puede ver como una oportunidad también para avanzar, para poder salir adelante, las diferentes necesidades de las comunidades. Lo que tenemos aquí con las habilidades digitales en este momento, apalancar el proceso con esta crisis que hemos estado viviendo. Entonces yo creo que espero que haya como la posibilidad de realizar los procesos a nivel local. Hay que prestarle atención a las comunidades inmigrantes, no solamente durante una crisis tan inmensa, sino que tenemos que mirar los temas de los esfuerzos que se están invirtiendo. Entonces, ¿cómo se puede desarrollar esta confianza con los miembros de la comunidad para que posteriormente no tengan que superar estas barreras también? Entonces, espero que pueda prestarse mayor atención y que realmente tengamos diferentes niveles en los diferentes procesos para poder empezar a cambiar y adaptar y mejorar y ajustar. Probablemente no sea de pronto algo irrealista de manejar, sino que no podemos esperar que el sistema se solucione de inmediato, pero si empezamos a hacer de repente pasos incrementales, haciendo ajustes, ofreciendo mejor información sobre la tecnología, por ejemplo, cómo podemos solucionar una crisis, un reto mayor para poder evitar los estereotipos incorrectos. Entonces, creo que este es el tipo de información que se tiene que presentar en los diferentes niveles, no solamente por la comunidad de inmigrantes o las organizaciones, sino también por otras organizaciones que no sean de inmigrantes y de pronto tener entidades, por ejemplo, en el sistema bancario, se pueden volverse líderes porque ellos realmente saben mucho más o conocen mucho más sobre la comunidad que están atendiendo. Entonces, espero que nosotros nos hemos dado cuenta que hay oportunidades para poder apalancar las lecciones que estamos aprendiendo y vemos que hay muchas personas, muchas comunidades a diferentes niveles que vienen y aportan y ofrecen servicios en tiempos de necesidad. Entonces, yo estoy llena de esperanza realmente. Espero que vaya, que de pronto puedan haber unos cambios de calidad y ajustes también interesantes para poder solucionar la situación de muchos. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo sé que hay esperanza y simplemente para resaltar la importancia de las organizaciones comunitarias como Spira, como YACO, que ayudan a los inmigrantes a, a pasar su examen de ciudadanía, las diferentes organizaciones. Hay muchas organizaciones comunitarias y yo creo que son claves para el éxito y es básico, es muy importante utilizarlas. Recuerden que la educación puede ser tan sencilla como, por ejemplo, ayudar a alguien navegar o pasar el sistema que es algo muy importante para los inmigrantes. Entonces, ahora quiero agradecerles a ustedes todos por su tiempo, su participación, su compromiso en este tema que yo creo que es sumamente importante, vital para todas las familias, para todos los estudiantes, para todos los padres y para todas las comunidades. Y yo creo que la clave del éxito es la educación y les agradezco su tiempo y su participación en este webinar. Muchas gracias.
Agradecemos mucho su participación. Por favor, no olviden completar las encuestas. Recuerden que sus respuestas son absolutamente privadas y no recogeremos ninguna información personal. Sus sugerencias y comentarios nos ayudan a mejorar para futuras ediciones de nuestro evento. Gracias.